Hola, 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 mi nombre es Juliana Velázquez Hernández. soy Sofía Lemus Giraldo. mi nombre es Sandri López López. yo soy Carolina Hernández Santamaría. Somos estudiantes de la Facultad de Arquitectura. De la asignatura Teoría e Historia de la Arquitectura Latinoamericana y Colombiana. Y hoy estaremos explicando acerca de lo que es la arquitectura colonial. ¿Qué es la arquitectura colonial? Para iniciar, el término colonial hace referencia directamente a una serie de conceptos o algunas manifestaciones que se fueron desarrollando durante esta época, en la que ciertos países latinoamericanos empezaron a colonizar, tal como los países españoles, los portugueses y los ingleses que fueron llegando a América a colonizar pues este continente. Teniendo en cuenta lo anterior, la arquitectura colonial es el conjunto de manifestaciones arquitectónicas determinadas desde su inicio con la conquista de América, desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta la independencia del mismo a principios del siglo XVIII. Basada fundamentalmente en el arte religioso y determinada a su vez por las órdenes religiosas, las cuales provenían del viejo continente. Este tipo de arquitectura tomó en cuenta el espacio urbano, usando así un sistema reticular en el trazado de las ciudades, tomando como ejemplo los esquemas romanos propuestos por los españoles en aquella época. Comienza a fraguarse con el primer viaje financiado por la Corona de Castilla, con Cristóbal Colón, como es de conocimiento general, el 12 de octubre de 1492, cuando llegó a lo que hoy conocemos como América. Y es así como el proceso de colonización de la misma determinó la creación de un estilo arquitectónico influenciado por el barroco y el renacimiento, con características definidas basadas en las necesidades de los españoles y en las costumbres espaciales que estos ya tenían establecidas. Los colonos frecuentemente construían asentamientos que sintetizaban la arquitectura de sus países de origen con las características de diseño de sus nuevas tierras, creando diseños híbridos. En todos los países que en aquel momento pues no estaban constituidos, en donde pues llegaron los españoles a colonizar estos, se pudieron encontrar arquitecturas muy parecidas, como lo son las arquitecturas de Colombia, Cuba, Venezuela, entre otros. Encontramos muchas similitudes en los diseños arquitectónicos. Algunos podrían variar de acuerdo a la materialidad que se usó pues en esa época para construir su edificación. Bueno, algunas de las características generales se basan en tres. Como primera, el barroco es esencialmente decorativo. Los elementos de mayor importancia fueron la cúpula, presente en la mayoría de los templos. Otra sería en el Renacimiento, se implanta paulatinamente en tres etapas diferenciadas. En una primera fase del Renacimiento, una se ve influenciado por el gótico. Una segunda liga con el plateresco y una tercera fase empeñada en la construcción de las grandes cátedras con elementos decorativos más geométricos. Como tercera tenemos que se adaptan y funcionan los estilos existentes y las variaciones étnicas y geográficas. En 1573 se establecen las leyes de Indias, consolidando la realidad que se comenzaba a apreciar, consagrando el plan hipodámico. Estas leyes, entre otras cosas, tratan sobre la división de la planta por plazas, calles, solares, a regla y cordel. Las ciudades se construían y se organizaban según el modelo castellano, y la misma ley sugería también que las casas deberían presentar igual forma y lenguaje para poder presentar una unidad, armonía y gracia. Existen tres tipologías fundamentales de la arquitectura colonial: la catedral, que es el edificio más importante, el primero en construirse y el más alto y grande de la villa. Este lo situaban en la Plaza Mayor o en otra plaza aparte, ya dependiendo de la ciudad y de su orografía. El Cabildo, órgano municipal originales del medioevo español y trasplantados a América por los conquistadores. Este edificio se destaca de los demás dentro de la Plaza Mayor y contiene la cárcel, los archivos, salas capitulares y estancias para jueces y escribanos. Las fortificaciones que respondían a la defensa frente a los ataques de los indígenas americanos y mayormente por la incidencia de otras potencias europeas que llevaron a cabo diversas actividades ilícitas como el contrabando, la piratería y las actuaciones de los bucaneros. La Plaza Mayor representa el espacio común y ceremonial y la unidad generadora de la nueva ciudad. En su marco se asentaban los edificios representativos de los poderes divinos humanos, es decir, la iglesia, el gobierno local y el poder del rey.
De la plaza, manzana vacía dentro de la retícula urbana, se desprendía el plan hipodámico, que generaba la ciudad colonial, y un trazado ortogonal en damero. La calle era el elemento conector entre la plaza fundacional y las demás manzanas o cuadras que se subdividían, generando los predios donde se construían los inmuebles de carácter privado. La construcción de la iglesia se daba sobre el costado oriental de la plaza porque el rito católico requiere que el altar se encuentre orientado hacia el este. El oriente, de ahí la palabra orientación. La calle como tal era un elemento urbano público limpio de cualquier adorno que no fuera las fachadas de cada edificación o predio, y así se mantiene hasta hoy. Las características más generales de esta arquitectura colonial se resume en que los diseños eran traídos desde España y había un gran privilegio de manejo de los materiales. Era muy frecuente la utilización de ventanas muy altas y muros macizos. La construcción de iglesias y monasterios incluían puertas y entradas grandes con estilos muy europeos. También se implementaron algunas ideas de León Battista Alberti que recomendaban muy buena iluminación, ventilación y algunos espacios abiertos. Era común la utilización de materiales como el yeso y el barro. Sin embargo, los materiales más usados eran las piedras, los ladrillos y los adobes. Además de la integración de manos de obras local, por general también las casas tenían jardines interiores, se empleaban arcos en las puertas de la entrada, se hacían usos de bóvedas y de las columnas, se empezaron a emplear las tejas coloniales y el hierro y barrote para las ventanas. Dentro de las ciudades que destacan se encuentran San Miguel de Allende en México, Cartagena de Indias en Colombia, La Antigua en Guatemala, Cusco en Perú, Quito en Ecuador, Potosí en Bolivia, Ouro Preto en Brasil, Granada en Nicaragua, La Habana en Cuba, Colonia del Sacramento en Uruguay, San Juan en Puerto Rico y Comayagua en Honduras. Profundizaremos en 4 bellas ciudades coloniales. La Habana, Cuba. La villa de San Cristóbal de La Habana fue fundada en la parte sur del occidente de la isla de Cuba en 1514, pero alcanzó su asentamiento definitivo en 1519. Una ceiba frondosa, el más corpulento y esbelto de los árboles, dio sombra al primer cabildo, institución jurídica traída por los castellanos como expresión de la voluntad comunitaria, así como de autoridad, justicia y paz. Aquel dosel de hojas acogió también la celebración de la primera misa. En su lugar se erigió primero una columna constelada de lápidas y alegorías y más tarde un templo grecorromano. En este sitio nace la ciudad, el primer espacio urbano donde se levantaron las casas de los principales, la parroquia mayor y el castillo de la Real Fuerza. Surge así, casi al unísono, la Plaza Nueva, hoy vieja, y la de San Francisco de Asís. Asume sus fachadas más abiertas que en España, con balcones, volados, cuartos esquineros, grandes portones y ventanas enmarcadas por jambas que inicialmente fueron pintadas en las paredes y posteriormente diseñadas a relieve y con molduras. Se superpone al arco ojival con el de herradura y se conjugan con los de medio punto que sostienen los corredores del patio interior. Se decoran los espacios con profusión de elementos de cerámica en paredes y pisos. Se emplea el ladrillo de muy buena factura en muros y aplanado en molduras, bases, fustes y capiteles de columnas. Surge el techo plano con cielos rasos en los locales principales y aparece la correspondiente azotea con pretil animado, con pilarotes, consolas y copas. Las edificaciones destacables son protagonizadas por el Castillo de la Real Fuerza, fue destacada por su sistema de fortificaciones españolas en Cuba y en el Mar Caribe. El Castillo de los Tres Reyes del Morro, su posición estratégica en el cerro, fue reconocida casi tan pronto como el puerto de La Habana empezó a adquirir la importancia estratégica que tuvo en la colonia. Constituyó la principal defensa del puerto habanero hasta la construcción de la cabaña a finales del siglo XVIII. Castillo de San Salvador de la Punta posee una función defensiva de la entrada de la bahía.
cuyo fin era ayudar al morro en esta labor. Constituye una construcción sencilla sin ornamentaciones debido a estar construida en piedra. La muralla de la ciudad. En 1674 comienza la construcción de la muralla de la ciudad y termina en 1797. Cartagena de Indias, Colombia. Una de las características más representativas de Cartagena de Indias es su arquitectura, apreciada en sus edificaciones de carácter civil, militar y religioso, que a su vez permiten identificar la madurez histórica de la ciudad. Esta ciudad ha influido notablemente en los hechos del país desde sus inicios hasta la actualidad. En sus comienzos fue un punto focal de la codicia de los invasores ingleses y franceses debido a que su calidad de puerto negrero y comercial la hacían muy atractiva. Las características más destacables de Cartagena de Indias son los balcones, construidos en madera y caracterizados por la imponencia y variedad en colores. Las fachadas crean un ambiente de relajación para quienes circulan por sus calles. Sus columnas, que se unen por medio de arcos, y lo más frecuente son los patios internos y los grandes jardines verticales. La ciudad amurallada es un ícono de la arquitectura colonial, siendo sus muros los testigos de la historia del país. Cabe resaltar que de los lugares más emblemáticos de Cartagena de Indias se encuentran la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, una iglesia catedralicia colombiana localizada en el centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias y es una de las sedes episcopales más antiguas del Nuevo Mundo. El Teatro Heredia fue inspirado en el Teatro Tacón de La Habana, Cuba, y en el Teatro Reina Emma de Curazao. Es un teatro colombiano ubicado al interior de la zona amurallada de Cartagena de Indias, que en su fachada aprecia a Thalía, Terpsícore, Euterpe y Calíope, y en su interior se encuentran pinturas de Enrique Grau en el telón y el cielo raso. La Torre del Reloj es la plaza internacional de Carlos Campillo, correspondiente a la puerta de entrada principal al centro histórico de Cartagena de Indias en Colombia, y la entrada original a la ciudad amurallada. Plaza e Iglesia de Santo Domingo. Esta plaza fue la asignada durante la época de la Inquisición para las ejecuciones a brujas y herejes por parte del Santo Tribunal de la Inquisición. Corresponde a iglesia, plaza y convento. Perú, Cusco. La ciudad fue la capital del Imperio Inca, pues entre el siglo XVIII y 1533. En este año, los españoles ocuparon la ciudad y pusieron fin a la civilización inca. Después de la ocupación española, Cusco se convirtió en el principal centro de colonización ibérica, la difusión del cristianismo en el mundo andino y la ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Su patrimonio arquitectónico es su característica más destacable y fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Su paisaje desde la cima es más hermoso, en parte por el típico color rojo en los techos de viviendas. Las primeras construcciones coloniales se edificaron en lugares muy privilegiados. Las fachadas tenían un color blanco, ventanas de ajedrez, balcones de origen mudéjar, que era un arte muy típico de esa época. También eran construidas con 2 o más patios, uno principal y los demás ya eran secundarios o de servicio. Su composición arquitectónica se componía de cerámica decorada, arte rupestre, armamento facial y piedra y madera. Dentro de las edificaciones destacables compiten el Palacio Arzobispal, que posee un muro perimetral de piedra y en su interior hay un gran patio de estilo renacentista con arquerías de piedra y azulejos sobre las paredes. También lo adorna una pileta que se encuentra en el medio y es reconocido porque entre sus muros se encuentra la piedra de 12 ángulos. A la casa de Inca Garcilaso de la Vega. La casa se organiza en torno a un patio central formando 4 pabellones principales. Las habitaciones se abren hacia los patios y estas se relacionan entre sí directamente. También tenemos la Catedral de Cusco, que es el principal templo de la ciudad del Cusco en el Perú y alberga la sede de la Arquidiócesis del Cusco y está declarada como Monumento Histórico del Perú. Entre otros tenemos al Palacio del Almirante, es una de las más admirables edificaciones coloniales. En su exterior tienen un muro incaico original y la portada es renacentista. Flanquean la entrada florenos de origen plateresco y columnas corintias de fuste estirado. En la antigua Guatemala, esta fue la tercera capital del reino, la cual establecieron los españoles después de la inundación de la segunda capital el 11 de septiembre de 1541. Fundada el 10 de marzo de 1543, la cual fue declarada
Patrimonio de Humanidad por el UNESCO en el año 1979 y hoy es un importante destino turístico del país. Santiago de Guatemala es el nombre histórico de lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala, debido a una serie de movimientos telúricos de la ciudad de Santa Marta y tras quedar devastada, la corona emite un traslado de la ciudad y se empieza a llamar la antigua Guatemala. Bueno, algunas características más destacadas a la antigua son los muros gruesos y las torres bajas, adornos de tipos vegetal, animal y geográfico, vanos, arcos de piedra. También los materiales más usados fueron adobes, piedras, ladrillos, tejas y en algunos casos se utilizó el ataurique. El piso durante esta época se hace generalmente de baldosa. Por último, los espacios más llamativos y especiales son la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Es una de las iglesias más bonitas de la antigua Guatemala. Se caracteriza por la cruz de piedra en el atrio y las habitaciones detrás del altar, las cuales son las estructuras más antiguas que databan en 1600. Sus fachadas fueron diseñadas al estilo barroco. La Casa Santo Domingo es un hotel de 5 estrellas y un museo. Se encuentra ubicado en los terrenos del Monasterio de Santo Domingo. Este edificio muestra la arquitectura barroca de la época colonial. El Arco de Santa Catalina es uno de los monumentos más reconocibles de la antigua Guatemala. Se caracteriza por sus colores amarillos y blancos y fue construido en 1690. El convenio de Capuchinas fue dañado por el terremoto en 1773 y fue abandonado durante 2 siglos. Aunque el daño no fue demasiado severo, fue restaurado en la época de 1940 y actualmente las personas pueden conocer sus patios y jardines. La arquitectura colonial es una característica que hace de las ciudades latinoamericanas íconos y puntos de referencia arquitectónicos e históricos. Sus características tan marcadas y su urbanismo tan lleno de historia, colores y alegría son lo que la hacen tan atractiva y tan agradable a la vista. Sin embargo, a pesar de su encanto físico, hay detrás de ella un concepto de apropiación de territorio y regionalismo que no le pertenece precisamente a los latinoamericanos, sino más bien a los colonizadores, lo que hace alusión a la guerra, la esclavitud, la xenofobia y la expropiación. Debemos tener un conocimiento del contexto histórico para tomar una posición de admiración o simplemente de gusto. Gracias. 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 Muchas gracias.